Hoy he estado pensando cuán diferente es aprender Arduino, aprender microcontroladores PIC, AVRs, Raspberry Pi, Node MCU. Si quiero, por ejemplo, el objetivo es aprender a controlar una luz por mediante un sensor, debo programarlo diferente manera en Arduino, tengo que aprender otra manera si quiero aprender en AVR, tengo que aprender de otra manera en lo que es PIC. Y esto puede causar muchos conflictos. Como es los mismos sensores, uno pensaría que en la parte de solo el sensor se debe programar de la misma manera, pero la verdad es que no es así. Y esto tiene un buen motivo, porque normalmente cuando utilizamos sensores, dispositivos, módulos y todo lo demás, se utiliza librerías. Las librerías pueden ayudar mucho, pero también son una desventaja, ya que cuando queremos controlar un sensor, por ejemplo, siempre tendremos que usar la librería. Eso nos vuelve dependiente de usar y usar y usar librerías. Las librerías compactan todo el conocimiento en simplemente unos programas muy simples que nos dicen enviar, recibir y nos evitan toda la parte teórica. Otra alternativa es trabajar sin ninguna librería. Para ello se debe entender muy bien que el concepto, las definiciones, la parte teórica del sensor o del dispositivo debe estar muy bien implantada en nosotros. Hoy estuve viendo este ejemplo de lo que es cómo controlar una matriz LED mediante simplemente incorporar un teclado y escribir el mensaje que va a estar en él. Aparte controla la temperatura, controla el tiempo y me pareció muy interesante. Pero después de todo me dije por qué tenemos que utilizar siempre librerías, por qué siempre tengo que usar un Arduino Mega y siempre esas interrogantes me vienen a mi cabeza. La verdad es que la primera parte que es importante, la cual es desconocida para mí, fue la parte del teclado PS2. El teclado PS2 es un teclado que normalmente se utilizaba mucho antes y ahora todo se ha vuelto universal, que sería el USB. Para ello, si yo quisiera por ejemplo controlar un teclado de una computadora antigua con Arduino, un microcontrolador o un Raspberry Pi, lo único que tendría que hacer es primero entender de cómo puedo conectar la parte de mi conector al Arduino o al microcontrolador. Y este trabaja de la siguiente manera, pues tiene unos pines que son fundamentales, que es de alimentación, PCC y GND, y también tiene la parte del clock y el data. Su forma de la señal que le envía a la computadora o que le enviaba a la computadora es la siguiente, que simplemente en la parte de clock se envía una señal cuadrada que va diciéndole cuándo es cada parte de la trama, cada parte del dato, cuánto dura y todo lo demás. Y esto me recuerda mucho a la parte de lo que es la comunicación R232, que la verdad eso tiene que ser un poco más entendible, que hablamos del UART, el UART o el USART, que son módulos incorporados del microcontrolador o de la mayoría de los microcontroladores que tenemos actualmente. Dentro de esto hay más teoría, y esto nos dice que hay dos maneras de utilizar los módulos, que son síncronos o asíncronos. La parte síncrona significa que se parece mucho al PS2, que es la única manera de que por un canal se envía la parte de una señal por reloj para definir cuándo va a ser cada byte, y asíncrono simplemente se dice que se va a enviar la parte por solo un camino, la parte de los datos y todo lo demás. Las ventajas y desventajas, pues que en asíncrono se tiene que definir, como en Arduino, se tiene que definir cuántos baudios vamos a trabajar, tanto el transmisor y el receptor en parte cruzada. Mientras que en síncrono, como este caso, ya que solo queremos enviar datos a la computadora, no hay ningún problema, podemos definir aquí sin ningún aspecto de velocidad. Llega el señal del reloj y este es el que le va a decir a cuál velocidad estamos trabajando. Hay páginas como estas que se dedican un poco a proyectos de electrónica, como cómo manejar por ejemplo este mismo teclado y investigar un poco de la parte teórica, de cómo está confeccionado y qué realmente se envía cada vez que enviamos una tecla. La página nos habla de la parte del conector, de cómo está catalogado los pines del puerto PS2, de cómo es la parte de la trama y cómo él en sí lo ha conectado a un PIC para poder manejarlo. Una de las cosas interesantes que he encontrado acá, que me parece interesante en cierta manera, es que él utiliza también, como he visto en Arduino,
utiliza lo que es la parte de introducción, la parte de todo esto. Pero la verdad es que no es nada necesario hacer todo este programa. Este programa trabaja con lo que es la parte de introducciones, la parte de hacer un mapeo, de la parte de cada código significa una letra específica, y todo eso está muy bien. Pero la parte en la cual a mí no me parece bien, ya que también esto lo utilizan mucho en Arduino, es la parte de utilizar una interrupción externa para hacer la parte de la comunicación. Y si nosotros podemos ver teoría, ya que podemos ver que esta parte se asimila mucho a esta parte de la síncrona, podríamos directamente utilizar la interrupción interna del módulo UART y sin la necesidad de utilizar más recursos del microcontrolador, ya que se puede simplemente configurar el módulo ABR, PIC, UART y ver si tiene la posibilidad de hacer la comunicación síncrona, que sí se puede, y configurarlo para que trabaje así. Simplemente nos llegarían los datos y nosotros tendríamos que ver convertirlos a lo que nosotros queramos. Bien, esa es la parte teórica la cual quería explicar y me parecía muy interesante. Si te gusta un poco de esta parte teórica y quieres que expanda un poco más, ya que estos artículos a mí me parece que son interesantes, ya que podemos hablar de un tema random, pero de que sea un poco más enfocado a la parte aplicativa de la electrónica, deja tu like, comparte por favor y nos vemos en una siguiente reunión. Chao.